Emiliana Vegas, jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con el tema El impacto transformador del COVID-19 en la educación. Siendo el objetivo de las conferencias incentivar al debate de ideas para proponer soluciones, hemos convocado para la intervención final una mesa de diálogo, conformada por los siguientes invitados. El ingeniero Eduardo Calderón, director de la Escuela Senderos, quien será nuestro moderador del día de hoy. Magister Jenny Romero de Samaniego, coach educativa y profesora invitada de maestrías en gestión de educación de la Universidad Espíritu Santo UES. Y la doctora Jacqueline Mosquera, auditora y asesora educativa. Agradecemos a todos los presentes el día de hoy y le damos una cariñosa bienvenida a la doctora Emiliana Vegas con el tema El impacto transformador del COVID-19 en la educación. Muchas gracias, Geraldine, y muchas gracias a todos, especialmente a la Fundación Ecuador por esta invitación, a Miguel Ángel Valdivieso y a todos los presentes. Es un placer para mí estar aquí. Ahora les voy a empezar la presentación, voy a compartir mi pantalla. Espero que ya la puedan ver. ¿Cierto? El contenido de la presentación es el siguiente. El primero, como sé que algunos de ustedes en la audiencia no conocen tanto sobre el trabajo de Brookings, quería darles una breve presentación del centro donde trabajo. Y luego iba a pasar a hablar sobre la inversión y resultados educativos en la región antes de la pandemia, hablar un poco del impacto que está teniendo el cierre global de escuelas debido al COVID y cuáles han sido las respuestas de gobiernos alrededor del mundo y cómo estas respuestas pueden acelerar la desigualdad. Luego voy a describir un poco lo que estamos preveyendo, estimando va a ser el impacto en aprendizajes y en productividad debido al cierre de las escuelas y cerrar con un poco por qué esto es tan urgente atenderlo y cuál es la oportunidad que nosotros vemos como que en toda crisis se presenta pues la oportunidad para hacer transformaciones importantes y más bien mejoras. Ojalá podamos lograrlo como región y sobre todo en el Ecuador. Bueno, Brookings es una institución que fue fundada ya hace más de 100 años en Estados Unidos en el año 1916 y fue la primera organización privada que se dedica al análisis de políticas públicas a nivel nacional. Es una institución independiente que no tiene afiliación política y a mí me encantan nuestras tres como palabras que nos describen, que son independencia, calidad e impacto. O sea, nosotros hacemos investigación independiente, la hacemos de una calidad que es comparable a las mejores universidades del mundo y nuestra misión es realmente tener impacto en la política pública. Cuando la institución fue creada, su enfoque era dar insumos basados en la evidencia al gobierno norteamericano. Pero hace unos 25 años más o menos fueron creados departamentos que tienen una visión más global, en el cual está nuestro Centro para Educación Universal, que fue establecido en el año 2002 y se enfoca en promover educación de calidad, sobre todo en países en vías de desarrollo. Bueno, pasando a nuestro tema, yo quería comenzar destacando que incluso antes de la pandemia, la inversión en educación en nuestra región era baja en comparación con los países, vamos a decir, de la OCDE, países que tienen mejores resultados educativos que los nuestros. Incluso el país que más, vamos a decir, que más altos inversión tenía un poquito más de la mitad de lo que invierten por estudiante los países avanzados. Esto es inversión acumulada por estudiante ya de secundaria que calcula el estudio PISA de la OECD. En un estudio que publiqué con una colega hace ya unos años, nosotros hicimos un esfuerzo por demostrar que si bien la literatura en ese momento, el consenso era que no había una relación muy estrecha entre gasto por alumno y resultados educativos, en este gráfico lo que mostramos es ese dato de inversión acumulada por alumno en educación secundaria y promedio en matemáticas en PISA.
Y lo que vemos es que entre países que no tienen un nivel de inversión muy alto, cada aumento en inversión sí se traduce, hay una correlación, vamos a decir, con resultados de aprendizaje estudiantil. Mientras que más allá de un gasto X, nosotros lo estimamos en alrededor de $8,000 por alumno por año, ya esa relación pierde y tenemos países como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un nivel de gasto por alumno bastante elevado, pero tiene unos promedios de aprendizaje estudiantil que no son entre los mejores. Y otros países que tienen, vamos a decir, niveles de gasto más bajos, como puede ser Finlandia, con niveles de aprendizaje, o Singapur más altos. Como les decía, en nuestra región también el aprendizaje estudiantil ya era bajo antes de la pandemia. Estos son datos del PISA para desarrollo, que es una evaluación, y también combinamos el PISA regular, vamos a decir, pero ambos miden el mismo nivel de competencias entre estudiantes que tienen 15 años de edad, sin importar en qué nivel, vamos a decir, año escolar están. Y lo que veíamos es el desempeño, por ejemplo, en matemáticas medido en PISA la última ronda, mostraba que 71% de los estudiantes ecuatorianos tenían bajo desempeño. Y eso se compara con niveles más altos en Honduras, Guatemala y Paraguay, y los demás países que participaron en esa prueba, pero niveles comparables e incluso más altos que otros países de la región, y mucho más altos que los países que tienen mejores resultados en PISA y los países de ingreso más alto que miembros de la OECD. Pero además también nuestro desempeño era bastante desigual. Era desigual no solo por género, como muestra esta gráfica. Aquí vemos la brecha de desempeño entre hombres y mujeres en matemática en PISA para el desarrollo. Estos son gráficos que hicieron mis colegas, mis ex colegas del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero también era muy desigual por nivel socioeconómico. Alumnos que provienen de hogares más ricos tienden a tener muchos mejores resultados que alumnos que provienen de hogares más pobres en nuestra región. Esto, como les decía, es antes de la pandemia. Luego llega la pandemia y en este mapa de la UNESCO lo que mostramos es el cierre de escuelas, un mapa global de más o menos cuántas escuelas estaban cerradas totalmente en el morado más oscuro. Esto fue más o menos el 11 de mayo del 2020, alrededor de mayo. Lo que pueden ver es que la gran mayoría de los países tenía del mundo, en América Latina casi todos, excepto Uruguay y Nicaragua, tenían sus escuelas completamente cerradas o estaban en un cierre académico. Los que habían abierto solamente parcialmente. Esto ha venido evolucionando. Hoy en día tenemos más países, vamos a decir, en el rosado más fuerte, con una apertura parcial, pero igual siguen siendo, vamos a decir, significativo la duración del cierre escolar y el impacto que está teniendo en cifras. Para mayo, más de 1.000 millones de estudiantes estaban afectados, que representaban el 65% del total de estudiantes matriculados en el mundo. Es la primera vez en nuestra historia que una crisis nos tiene este impacto tan grande en nuestra población estudiantil, y de hecho en marzo esta cifra era aún mayor, llegando a 1.6 mil millones de estudiantes afectados y casi el 95% del total de estudiantes matriculados. En términos de número de docentes, esto representaba en mayo el 63 millones de docentes en instituciones tanto de educación primaria como secundaria, de acuerdo a la UNESCO. En un reporte que hice en esa época, que salió publicado por Brookings en mayo, lo que hicimos fue tratar de ver, bueno, cómo estaban respondiendo países según su nivel de ingreso, países de ingreso bajo a la izquierda, medio bajo, medio alto y alto, para tratar de proveer oportunidades de educación a distancia. Y lo que vemos en términos muy simples en el gráfico es que los países de mayor ingreso, una proporción mucho más alta de ellos estaban
proveyendo oportunidades educativas solo en línea o combinando en línea con medios masivos como la televisión y la radio. El porcentaje de uso de instrumentos en línea era mucho menor en países de ingreso medio bajo y medio alto, y mucho mayor en esta combinación con medios masivos. Y en los países de más bajo ingreso, la mayoría de ellos estando en África subsahariana, eran muy pocos o casi ninguno los que tenían alguna provisión de educación en línea. Es una medida muy, vamos a decir, muy bruta de calidad, porque sabemos que la educación en línea no es un buen sustituto de la educación en persona. Sin embargo, sabemos que la educación en línea se presta a ser mucho más dinámica, mucho más personalizada que la educación en medios masivos, por ejemplo. Entonces, en ese estudio, perdón, concluíamos que preveemos que van a aumentarse las desigualdades que ya existían entre países y también por su nivel de ingreso y también dentro de los mismos países entre comunidades que tienen mayor y menor acceso a conectividad y a otros recursos. El Banco Mundial ha hecho un estudio reciente donde hacen un esfuerzo por estimar cuál va a ser el impacto en lo que ellos llaman años de educación ajustados por aprendizaje. Ellos lo que han hecho en un estudio previo es tratar de ver, bueno, si en el promedio, vamos a decir, el estudiante promedio en el mundo logra completar un poco más de 11 años de educación. Pero ellos lo que han hecho es también reconocer que la educación, como lo vimos en los resultados de PISA, por ejemplo, no es igual en todos los países del mundo. Entonces, si uno pasa, por ejemplo, 11 años de educación en Ecuador, no es igual que 11 años de educación, por ejemplo, en Corea del Sur o en Finlandia. Entonces, lo que ellos hicieron es decir, bueno, en promedio, una vez ajustamos por estas diferencias de calidad entre distintos sistemas educativos en el mundo, estimaron que en promedio esos 11 años de educación se traducen en casi 8 años, 7.9, de educación ajustada por aprendizaje. O sea, baja por la baja calidad educativa en un gran número de países. Y lo que hicieron fue usar esta medida para estimar cuál sería el impacto del cierre de escuelas, dependiendo de si cierran por 3 meses, que es lo que ellos llaman el escenario optimista, por un promedio de 5 meses, que es lo que ellos llaman un escenario intermedio, o por lo que ellos llamaron el escenario pesimista, que es un cierre total de 7 meses. Y ahí lo que vemos es cómo bajan estimación de años de educación ajustados por aprendizaje de casi 8 a casi 7, o sea, se pierde casi un total de un año por completo de aprendizaje, que es algo muy significativo y lo vamos a ver en qué se traduce esto. ¿Por qué decimos que esto es urgente? Y es urgente prestarle tanta atención al problema del cierre escolar como el estamos teniendo al cierre de la economía, al problema de salud que esto ha generado en nuestros sistemas de salud pública y privada también. Y es porque los aprendizajes se traducen en competencias que las personas podemos utilizar en nuestro trabajo para generar ingresos y apoyar el desarrollo de nuestras familias, y que se traduce en productividad a nivel de nuestras comunidades y países, que también se traduce en crecimiento económico y sobre todo en reducción de la pobreza. Entonces, por eso para nosotros es tan urgente poner mucha atención a qué está pasando en la educación y a tratar de resolver el problema de la pérdida de aprendizaje con las mejores herramientas que tenemos, que es realmente, en primer lugar, la reapertura escolar, pero en segundo lugar, una transformación de lo que hacen nuestras escuelas en la región. En cifras, con unos colegas también hemos estimado, y varios de hecho estudios coinciden en que lo que podemos esperar en pérdida de productividad a nivel global es una pérdida entre 10 y 15 mil millones de dólares en términos de Producto Interno Bruto, que es una cifra muy importante y muy preocupante, porque esto se va a traducir a su vez en que por primera vez en 20 años podemos esperar, según el Banco Mundial, que va a crecer la pobreza extrema, llevando a más o menos 150 millones de personas a caer en este rubro de ser extremadamente pobres para
próximo año. Pero aparte de, como economista, bueno, medir los impactos que esto tiene en productividad, en ingresos, sabemos que la escuela es mucho más que el centro de aprendizajes, que la escuela es un lugar donde los niños aprenden a colaborar, a jugar, a vivir y a socializar con otros, donde muchos de ellos reciben su única comida, vamos a decir, nutritiva al día, donde es un lugar que para muchos niños que vienen de hogares donde están expuestos a violencia, donde no tienen un cuidador seguro, tienen un lugar seguro, donde tienen adultos que los pueden apoyar en su desarrollo socioemocional. Y finalmente también en muchos de nuestros países la escuela es un lugar donde se ofrecen servicios de salud que de otra forma muchas familias no pueden acceder. Entonces, por eso nosotras, mi codirectora Rebecca Winthrop del centro conmigo y yo escribimos un informe donde ponemos una visión sobre cómo pensamos nosotros que podemos aprovechar lo que está ocurriendo durante este periodo para transformar la educación después del COVID. Y en particular propusimos 5 acciones. La primera de ellas es fortalecer la educación pública. Nosotros argumentamos que la escuela puede ser vista no solamente como lo que decíamos, un centro de aprendizajes, pero también un lugar donde la comunidad va para recibir servicios de salud, donde hay vínculos estrechos con empleadores, donde el aprendizaje no termina en la escuela, sino lo que se aprende en el trabajo es reconocido en la escuela, donde se aprovecha la tecnología, donde se ofrecen programas extraescolares que fortalecen los aprendizajes y el desarrollo socioemocional, y donde es un lugar donde la familia se conecta y también le permite a la familia y a los guardianes, por ejemplo, acceder al trabajo. Todos los que somos padres pues hemos visto lo difícil que es supervisar, por ejemplo, las tareas escolares. Y finalmente, donde puede haber un vínculo mucho más fuerte con instituciones comunitarias como pueden ser museos, parques, lugares de recreación que la comunidad tiene, que pueden también servir de espacios de aprendizaje, o sea, aprovechar mucho más. Y lo que nosotros decimos es que la escuela sea el centro de aprendizaje, pero no el único lugar donde se aprende. Y hablamos mucho del rol que tiene en particular la escuela pública, porque si bien la escuela privada en muchos de nuestros países ha ido en aumento y ha ido sirviendo un gran número de alumnos y además a medida que nuestros países han crecido económicamente, ha sido una fuente también de traer más recursos al sector educativo. También es cierto que la escuela pública es la que tiene la obligación de servir a todos y sobre todo a los alumnos que vienen de hogares con menos privilegios, con menos recursos. Entonces, por eso también nosotros pensamos que la escuela pública debería ser el centro de los esfuerzos para apoyar a la reconstrucción pues, de nuestros países después de la pandemia. En segundo lugar, ay, perdón, me saltó, no sé por qué exactamente, ups, disculpen que no me está funcionando, a ver si así, ahora sí. La segunda acción que nosotros hablamos es centrarse en el centro de la enseñanza y el aprendizaje. Y aquí también nosotros resaltamos que han habido muchos esfuerzos de reforma educativa en todos nuestros países, esfuerzos de incorporar, por ejemplo, la tecnología también, el tema que voy a hablar próximamente, pero que han ignorado lo que nosotros llamamos el centro del aprendizaje, que en inglés llaman el instructional core. ¿Y qué quiere decir las interacciones entre los estudiantes y los docentes, y los estudiantes y el contenido y los docentes? Este triángulo nosotros le llamamos el centro del aprendizaje, y también incorporamos a padres y guardianes que juegan un rol cada vez más importante en mediar la relación, la interacción entre el estudiante y el docente, y también entre el estudiante y el contenido, sobre todo cuando los estudiantes están aprendiendo desde el hogar. Entonces, en síntesis, lo que decimos es, cuando pensemos en reconstruir la escuela después de COVID y pensemos en las innovaciones que debemos incorporar, pensemos en cómo ellas van a afectar estas relaciones. Y si simplemente estamos, por ejemplo, sustituyendo la vieja pizarra negra
por una blanca moderna tecnológica, pero no vamos a cambiar la relación entre el estudiante y el contenido y el docente y el contenido, que probablemente no es una buena inversión a hacer. Igual con todos los esfuerzos que hagamos, que pensemos muy creativamente, muy inteligentemente en cómo se va a afectar esta relación, que es en general, que es al final lo que lleva a generar y acelerar más el aprendizaje estudiantil. La tercera acción es aprovechar la tecnología educativa. Con mi colega Alejandro Ganimian, que es también investigador del centro y profesor en la Universidad de Nueva York, y con un colega de otro centro de investigación que se llama Frederick Hess y el centro es American Enterprise Institute, hicimos un estudio reciente donde estudiamos y proponemos distintas formas de pensar en cómo aprovechar la tecnología. Y lo que decimos es que hay que jugar a las ventajas comparativas de la tecnología educativa en comparación con el rol tan importante que juega el docente. O sea, en vez de pensar que la tecnología va a sustituir al docente o a la escuela, pensar en que el docente y la escuela son claves, pero la tecnología puede apoyar el trabajo docente y hacerlo aún mejor y tener un mayor impacto. La primera ventaja comparativa que nosotros resaltamos en este informe es escalar acceso a instrucción de calidad. En este sentido, lo que decimos es que sabemos que hay docentes excelentes en muchas partes del mundo y hay docentes excelentes que son excelentes en una materia en particular. Entonces, la tecnología es una herramienta poderosa para, por ejemplo, distribuir videos de docentes que dan una clase de una forma excelente y que puede ser accedida por muchos alumnos que normalmente en contextos rurales, de pobreza, remotos o en contextos de baja densidad poblacional no van a tener acceso a tantos docentes de alta calidad. La segunda ventaja comparativa para nosotros de la tecnología educativa, según nuestra revisión de la evidencia, es ofrecer una educación personalizada. Hay más y más evidencia de cómo la tecnología adaptativa se puede utilizar para, vamos a decir, reconocer el aprendizaje y el nivel donde está el alumno y ayudarlo a vamos a decir, aprender de ese nivel a donde lo queremos llevar. Y esto es especialmente efectivo para alumnos que han perdido aprendizaje, ya sea por situaciones como la pandemia o por problemas que han tenido en el hogar o por problemas que han tenido quizás en la escuela con docentes que no fueron tan efectivos como el que tienen ahora. Entonces, también le facilita el trabajo al docente y va a ser una herramienta incluso más poderosa cuando podamos regresar a una educación personalizada, en persona, porque sabemos que muchos estudiantes van a haber sufrido pérdidas en su aprendizaje, pero esta pérdida no va a ser igual para todos. Entonces los docentes, si antes tenían el desafío de enseñar a un grupo muy heterogéneo de alumnos según su nivel de aprendizaje, este desafío se va a aumentar a raíz de la pandemia. La tercera ventaja comparativa que nosotros identificamos es expandir oportunidades para que los estudiantes puedan practicar aquellos conceptos que o leen en el material de lectura o aprenden según los videos, pero sabemos por las ciencias cognitivas que no aprendemos tan efectivamente si no podemos practicar y aplicar los conceptos. En la vida real, la tecnología nos permite ofrecer muchas más oportunidades para práctica a los alumnos. Y por último, algo que no se debe menospreciar es que la tecnología también permite hoy en día hacer el aprendizaje más divertido a través de juegos, lo que llaman gamificación, a través de videos que puedan ser muy creativos, entretenidos. Entonces también hacer que el proceso de aprendizaje sea más divertido hace que los aprendizajes también se aceleren. La cuarta acción que nosotros estamos investigando muy profundamente y aprovechando en particular, ya habíamos empezado este proyecto de investigación, es cómo podemos fomentar en los padres una mayor demanda por la innovación educativa y también involucrarlos más en el proceso de aprendizaje. La pandemia nos ha forzado a todos los padres a involucrarnos más y ha forzado también a los docentes en muchos casos a relacionarse mejor con los padres para asegurar que los alumnos aprendan. Esto es algo que debemos mantener después de la pandemia.
y que es un logro, vamos a decir, que no esperábamos que se acelerara tanto como se ha podido acelerar y que queremos aprovechar después de la pandemia. Estamos viendo mecanismos para hacerlo. Y finalmente, lo que nosotros llamamos iterar al escalar es básicamente innovar, experimentar, pero también estar dispuestos a aprender según la marcha e ir mejorando en la marcha. Hemos visto, por ejemplo, cosas muy creativas en la pandemia en países como Botswana, donde una ONG que estaba trabajando con el sistema de educación público para trabajar con los docentes en usar tecnología para proveer educación más personalizada a los alumnos, lo que llaman teaching at the right level o enseñar en el nivel correcto. Tuvo que cambiar totalmente su metodología de trabajo a raíz del cierre de escuelas y empezó a trabajar a través de los padres con celulares, con simplemente textos, llamadas telefónicas, tratando de entender cómo los padres estaban evaluando el progreso de los niños y también así darles mejores herramientas para que los niños continuaran aprendiendo matemáticas y ahora se están expandiendo a lectura. Y han hecho evaluación bastante rigurosa con experimentos controlados y esto les ha permitido refinar la intervención en la marcha y también lograr un mejor impacto, o sea, es decir, mucho menor pérdida en el aprendizaje de estos niños que han estado en hogares donde hubo la intervención en comparación con niños en otros hogares donde la intervención no se dio lugar. Para terminar y abrir y dejar espacio para la discusión, yo quisiera mencionar que resaltar que la educación es clave no solo para los individuos, todos los que hemos tenido la suerte de recibir una buena educación sabemos lo importante y cómo nos ha cambiado la vida el poder tener esas herramientas, pero también para sociedades enteras. La educación, como le decía, es una fuente de crecimiento económico y de reducción de pobreza, y también lo sabemos nosotros que somos latinoamericanos y vivimos en sociedades complejas, llenas de inestabilidad, de conflicto político. También la educación es clave para generar sociedades más estables, donde las discusiones y las diferencias se resuelven de manera pacífica y podemos avanzar entonces a construir mejores sociedades para todos. La pandemia presenta un riesgo muy grande de dar un salto atrás en el progreso que se había alcanzado tanto en reducción de la pobreza como en acceso a educación de calidad, a progresión. Vemos muchos riesgos de que un mayor número de alumnos dejen el sistema educativo del todo, que aumente la deserción escolar. Vemos un mayor riesgo de que aumente la desigualdad, porque los que van a desertar son los más vulnerables, ya sean niñas o sean gente de hogares donde no tienen recursos adecuados para continuar aprendiendo, donde los niños necesitan salir a trabajar, como lo estamos viendo alrededor del mundo. Entonces, por eso el mensaje con que los quiero dejar es que trabajando conjuntamente, gobiernos, instituciones multilaterales, el sector privado y fundaciones, podemos mitigar el impacto del COVID. Tenemos que ser muy inteligentes porque esta es una situación, una crisis que no hemos visto antes, pero mi mensaje es, así como estamos muy preocupados por la salud y por resolver el tema de la vacuna y de los tratamientos adecuados para los que contagiemos o contagien el COVID y para prevenir su contagio, también tenemos que estar igualmente preocupados e invirtiendo en que nuestros sistemas educativos puedan continuar preparando, no solamente como lo hacían antes, sino mucho mejor que antes, a nuestros niños y jóvenes para que puedan realmente realizar su potencial y contribuir a que nuestras sociedades puedan lograr mayores niveles de crecimiento con inclusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emiliana. Realmente muy interesante toda tu presentación y creo que es un tema fundamental el de la educación para el desarrollo, más que nada en el contexto de la pandemia. Ahora sí damos paso a la mesa de diálogo para iniciar la discusión. Muchas gracias, doctora Vegas. Para continuar con la secuencia de las ponencias, doy paso a la magíster Jenny Romero, por favor, para que nos exprese sus opiniones sobre la exposición de la doctora Vegas. Gracias.
Emiliana, buenas tardes con todos. Un gusto compartir esos datos y esa información que nos ha brindado. Sin embargo, me queda doliendo el corazón. De alguna manera, yo pienso que las dificultades nos traen oportunidades, que de los errores sacamos ventajas y podemos mejorar y superar. Entonces, nuestro desafío es tener una mirada positiva, que veamos esta dificultad que hemos atravesado en una actitud de todas las personas que estamos involucradas en educación. Dígase administradores, maestros, alumnos, padres de familia, y pensemos en qué es lo que se quiere para la escuela del futuro. Sé que UNESCO está trabajando en algunos foros, trabajando con estudiantes, y he escuchado algunas cosas de lo que dicen ellos. ¿Qué tipo de escuela es la que quieren y añoran para el mañana? Han escuchado a los maestros decir que los estudiantes ya no quieren estudiar, no están motivados, no hay la inclinación. Aquello que a lo mejor las generaciones anteriores teníamos ese afán por leer, por escribir, por buscar información. Ahora nuestros chicos con las redes sociales se dedican a los teléfonos, a los iPads, y lo que es superar y mejorar, poco les interesa. Entonces, yo creo que nos queda esa tarea de trabajar cómo motivar a estas generaciones a que tengan ganas y que tengan todo ese afán por superarse, por mejorarse, por dejar el conformismo, no me interesa, no tengo tiempo, y cambiarle a que hagamos cosas positivas, busquemos qué es lo que les gusta para desde esa mirada empezar a trabajar en educación. El aprendizaje de valores. Hay muchas cosas positivas que estamos sacando después del COVID. Por ejemplo, el que los chicos hayan empezado a ser más autónomos, que no estén tanto esperando el apoyo del papá, de la mamá, sino que ellos ya se van autorregulando en cuanto a tiempos, en cuanto a actividades, a tareas que tienen que cumplir, etcétera. Pero también los padres de familia tenemos que cambiar. He oído y he escuchado a muchos papás que luchan porque los padres de familia se meten a la clase, le dan la respuesta al alumno, quieren que saque siempre 100 sobre 100, y entonces no hay el apoyo de un padre de familia que, viendo la dificultad, quisiera ayudarle y comprender aquello que el alumno no logró alcanzar. Entonces, el padre de familia, educarse también, educarse en el rol de no ser protector nomás, porque en alguna manera tiene que seguir conservando ese rango de protector, pero más avanzar a ser el que ayuda, el que estimula, el que comprende, el que orienta, el que guía, no el que le da haciendo las cosas. Entonces, creo que debemos sobre todo pensar en que hay que cambiar la escuela. Y hay que cambiar la escuela en la parte curricular, en la parte de metodología y sobre todo en la evaluación.
Hasta ahí. Muchas gracias, Jenny. Y a continuación, por favor, Jacqueline. Bueno, un gusto. Gracias a la Fundación Ecuador por la invitación, gracias a la doctora Emiliana también porque nos ha compartido esta información importante. Al respecto sobre la información y sus datos investigados, realmente no se alejan mucho de nuestra realidad educativa, de nuestra realidad como país y la de los países latinoamericanos. Antes del COVID y después del COVID, América Latina también tenía unos grandes desniveles en inversión educativa y eso hacía que el desarrollar en los estudiantes los aprendizajes sea mucho más difícil porque la inversión del Estado siempre ha sido desigual en temas específicamente educativos. Entonces vemos que esto es a nivel mundial realmente algo para preocuparse y para poner manos en la obra en estos actuales momentos, ¿no? Me surgen ahí dos preguntas, pero antes de hacerlas, Emiliana, estaba yo analizando sobre un poco para poner en contexto sus datos investigados con lo que está pasando aquí también en Ecuador. El censo de septiembre 21 del 2019, que hablamos de instituciones con un sostenimiento fiscal, fiscomisional, municipal y particular, 4 niveles de sostenimiento. A nivel fiscal, tenemos en la costa y Galápagos 7.534, Sierra y Amazonía 4.813, un total de 12.347, fiscomisional entre costa y sierra 531, municipales entre costa y sierra 113, particulares entre costa y sierra 2.951, es decir, un total de 15.942 para una población en el 2019 de 4,5 millones aproximadamente de estudiantes que requería este servicio educativo. Actualmente, esta es una información del Ministerio de Educación de octubre del 2020, se han generado el cierre de 17 instituciones educativas, 14 en la costa y Galápagos, 3 en la sierra y en la Amazonía. A nivel de la provincia del Guayas, 9 cantones, en Guayaquil 8, San Borondón 1. Se dice que hay, en Cuenca hay 2 instituciones que todavía el Ministerio de Educación no las ha puesto dentro de sus estadísticas. ¿A dónde nos ha llevado esto? Que en el año 2019-2020, en la sierra asistieron a recibir sus clases 1.900.000 estudiantes. En el 2020, 1.800.022, dando una diferencia de 103.000 estudiantes que no se matricularon. Entonces, actualmente tenemos una población de estudiantes que no está recibiendo ningún tipo de educación y que no sabemos dónde está. En la costa también ocurre un número similar de estudiantes que se han retirado y que han pasado a nivel en la sierra de instituciones particulares a fiscales en la sierra 198.000 estudiantes y en la costa 56.000 estudiantes, sabiendo que también dentro de la población de los educadores ha habido un nivel de maestros que ya no están ocupando cargos. Es decir, que no sabemos cuántos maestros están dando una cobertura de procesos de enseñanza a este grupo de estudiantes. Es decir, que a nivel mundial y nuestra realidad ecuatoriana también tenemos una situación en rojo y en alerta, ¿no? Con la tecnología y lo que se implementó aquí como Aprendamos en Casa, radios, 1.000 para dar una cobertura actual a 4.393.300 estudiantes, 160 a nivel de TV, un portal educativo,
fichas pedagógicas en español, en quichua y 120 lenguas ancestrales, pero todavía no se ha medido el nivel de resultado de toda esta realidad. Entonces, aquí también, dentro de las urgencias de desarrollar competencias, trabajar en aprendizajes para que se desarrollen competencias, mi pregunta es, porque considero que es un reto en los actuales momentos y después de este año 2020-2021 y entrando al 2021, ¿cuáles son estas competencias que nosotros a nivel mundial necesitaremos trabajar? Necesitaremos trabajar en habilidades blandas, de comunicación después de un encierro, de liderazgo, de creatividad, de trabajo en equipo, de autonomía. ¿Qué debemos trabajar con los maestros, con los padres para desarrollar en estos estudiantes estas habilidades blandas que se están requiriendo a nivel mundial? Entonces, dentro de esas competencias, Emiliana, que usted habla también, son estas específicas para trabajar en los estudiantes, es mi primera pregunta, ¿no? Y la segunda, una frase muy importante, la escuela es mucho más que el centro de aprendizaje. Y hago la pregunta, ¿cómo combinar esta tecnología maravillosa y enriquecida que actualmente estamos viviendo a través de las plataformas educativas con la presencia del maestro, desarrollando las competencias sociales, valores, salud integral y una inteligencia lo suficientemente práctica a través de la ciencia cognitiva que nos permita nuevas oportunidades en estos niños, en estos jóvenes y en estos maestros? Entonces, esas dos preguntas, ¿no? Las competencias a las que usted hace enfoque también hacen referencia a estas habilidades blandas. Y luego de esta oportunidad de la tecnología, como centro de aprendizaje de la escuela, el maestro definitivamente no va a poder ser reemplazado, sino que necesita ser fortalecida sus competencias también. Poco eso, Emiliana. Gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Doy paso a la doctora Vegas para que nos oriente con las inquietudes expresadas por las panelistas. Bueno, muchísimas gracias por los excelentes comentarios y las preguntas. Voy a empezar con las preguntas que me recién hizo. En términos de las competencias, nosotros en la institución tenemos varios estudios donde hablamos de competencias, por simplificar, del siglo XXI. Y lo que queremos es decir, es necesario para tener éxito y para realmente poder desarrollarse plenamente, que nuestros alumnos no solo logren las competencias básicas de lectoescritura y matemáticas, sino que logren esas competencias que usted llama blandas, aunque en realidad son muy fuertes, hay que tenerlas fuertemente desarrolladas, como es la colaboración, el liderazgo, la autoeficacia, la resolución de problemas, pensamiento crítico, la creatividad. Esas competencias son muy valoradas en el mercado y también son muy importantes para la vida en todas sus dimensiones. Entonces, y es cierto que no debemos descuidarlas. Y una de las cosas que estamos observando es que por el mismo hecho de que ha habido los cierres de escuelas por tanto tiempo y tanta pérdida en el aprendizaje, y porque de forma remota hay, vamos a decir, hay menos tiempo que se está directamente interactuando con el alumno, porque no pueden estar todo el día conectados, ojalá que no le exijan eso en las escuelas. Entonces, el enfoque en muchos de los países, sobre todo de bajos recursos, se está regresando a las competencias básicas, a lectoescritura y matemáticas. Y nosotros estamos hablando mucho de que si bien esas competencias sin duda son esenciales, no son suficientes. Como usted bien lo decía, pues hay un rango de competencias amplios y para países como el Ecuador, para nuestros países en América Latina y el Caribe, yo creo que es cada vez más importante que nos enfoquemos en desarrollarlos, esas competencias más amplias. Si algo nos ha enseñado también esta pandemia, lo decía
la profesora anteriormente, es que la importancia de que el alumno tenga la motivación intrínseca para seguir aprendiendo. Nuestras escuelas no fueron diseñadas para darle esa autonomía y esa libertad al alumno, fueron diseñadas para que el docente le dijera al alumno y la escuela le dijera qué tiene que hacer en cada minuto del día y cómo lo tiene que hacer. Y ese es un modelo industrial que nos servía para la época industrial, pero que no nos sirve para la era del conocimiento y para la era donde tenemos que colaborar y tener empatía y no de seguir Educación de la necesariamente, Universidad sino Espíritu crear nuestros Santo propios UES, caminos. y la doctora Saber discernir la información que es realmente útil versus información que es solamente ruido. Todas esas son competencias muy importantes para esta era y que nuestras escuelas deberían fomentar muy, muy seriamente. Su otra pregunta que tenía que ver con el rol de la escuela más allá del aprendizaje, ¿no? Nosotros vemos la escuela como fundamental para el aprendizaje, no le queremos quitar su rol. Y el docente en particular. Y creemos que esta es una oportunidad muy importante de revalorizar a la escuela pública y a la profesión docente. Yo creo que los padres por primera vez se han dado cuenta de lo difícil que es realmente el trabajo docente, pues lo están viviendo todos los días en el hogar. Estamos viendo realmente los esfuerzos heroicos de muchos docentes para llegarles a alumnos que no tienen acceso a conectividad, que no están fácilmente vamos a decir, accesibles ni por teléfono, y cómo muchos docentes en nuestros países están siendo muy creativos y tomando mucha iniciativa para que no se queden muchos por detrás. Y esto no debería ser solo el docente que es héroe, sino debería haber un sistema que apoya al docente, que lo equipa y que le da los recursos que se merece, tanto monetarios como de apoyo para hacer su trabajo de la mejor manera posible. Nosotros con varios colegas en el BID hace unos años escribimos un libro que se titula Profesión Profesor, ¿por qué se perdió el prestigio docente y cómo recuperarlo en América Latina y el Caribe? Y eso era mucho antes del COVID. Ojalá de nuevo otro vamos a decir, resultado de este periodo tan duro que hemos tenido que pasar todos, es que le demos que le devolvamos ese prestigio al docente. Y eso va con remunerarlo adecuadamente, reconocerlo y también apoyarlo, porque los docentes también tienen dificultades en este periodo, ellos también están sufriendo las consecuencias de la pandemia, al igual que los alumnos y los padres y guardianes. Entonces, creo que como sociedad le debemos dar el reconocimiento y el apoyo necesario también a los docentes. Muchas gracias, doctora Vegas. Jenny, adelante. Quisiera pensar en las tareas para la escuela que viene y de revisar algunas cosas que son importantes. Primero, sensibilizar a los administradores, a los políticos, que tienen que fijar a la educación como parte del desarrollo, la educación como parte importante de la vida. En lugar de bajarnos los presupuestos, tienen que subirse. En lugar de que pensemos en cerrar escuelas, que abramos. Y que abramos escuelas donde los alumnos permanezcan por más tiempo. Siempre recuerdo una política que asumió Chile, la escuela completa y la escuela para todo el día, en la cual el alumno entraba 8 de la mañana, trabajaba 4 horas, 5 horas, almorzaba, era atendido en salud y a la tarde hacía sus tareas. Estamos viviendo en una sociedad diferente, donde los niños, especialmente en nuestro país, jóvenes y niños
casi pasan solos. Es decir, van a la escuela y la escuela se ha convertido como una guardería. El momento que regresan, tienen muchas veces que ellos cocinar o hacerse algún fiambre para comer, porque la escuela no les ha brindado eso. Entonces, si nosotros sensibilizamos a los administradores y les hacemos pensar en que se cumpla lo que, por ejemplo, en el Ecuador, en una consulta popular, la ganamos, ¿en qué quería la población? Que se dedique a la educación y a la salud. Eso fue hace más de 15 años. Y sin embargo, acabamos de pasar la pandemia y vimos las deficiencias en salud. Y si tuviéramos que pasar algo más grave en la escuela, veríamos lo que está pasando en las escuelas. Un poco Jacqueline nos ha traído a colación el número de niños que no están en escuela. En la ciudad de Guayaquil hay un sector muy popular donde están más o menos unos 1,000 niños sin atención en educación, donde no llega ninguna señal. Y la alcaldesa ha tenido que contratar maestros para que los visiten aleatoriamente 2 o 3 días en la semana en cada casa y por lo menos se cumplan las condiciones básicas de aprendizaje, el que los alumnos aprendan a leer. Si logramos que una población por lo menos tenga la lectura y a partir de la lectura la comprensión, seguramente que vamos a ser jóvenes libres, niños libres, que puedan escoger, que puedan decidir y sobre todo que puedan reflexionar, que tengan un razonamiento lógico, que puedan enfrentar a situaciones complicadas y que trabajemos mucho en esas habilidades socioemocionales, en esos sentimientos de los niños, en las creencias, que pasemos de ese estrés que estamos viendo ahora, muchos niños violentos, jóvenes en demasía metidos en pandillas, con una fuerte ascendencia a la criminalidad, y las niñas con un adelanto hacia su sexualidad. Tenemos en la ciudad de Guayaquil niñas y en un porcentaje bien alto que entre 12 y 14 años ya son madres. Entonces, su niñez, ¿dónde quedó? Problemas donde tengamos que pasar de una participación de la familia que no la ve a una acción de ecuanimidad, de resolución de conflictos y que aprendamos sobre todo las ventajas que nos ha dejado este COVID. Seamos resilientes. Muchas gracias, Jenny. Jacqueline, por favor. Bueno, en la diapositiva 15 sobre la escuela fortalecida me pareció muy interesante y considero que estaríamos en un océano azul educativo para la escuela pública. Y tomé unos aspectos interesantes de por qué este pequeño océano azul educativo para la escuela pública. El COVID nos trajo unos impactos, tanto como positivos como negativos. Dentro de los positivos, pues las tecnologías, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de comercialización, mejora y cuidado del medio ambiente, porque la gente comenzó a transitar y pues todo comenzó a florecer también porque hubo un mayor cuidado del medio ambiente. Nuevas formas laborales y mayor tiempo en familia. Pero también trajo sus aspectos negativos que podrían ser los ejes importantes donde aquello que menciona Jenny sobre la sensibilización de políticos, de empresarios y de directivos educativos puede hacer de estas situaciones críticas unas grandes oportunidades.
tenemos como aspectos negativos la violencia intrafamiliar, el aumento de la deserción escolar, crisis económicas, afectaciones emocionales y un gran abandono hacia los adultos mayores, que también es una población en alto riesgo. Entonces, dentro del numeral 2 de esa diapositiva 15 mencionaba que además de centrarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que considero que son valiosísimos, habría que también enfocarse en educar esa inteligencia emocional de los grupos protagónicos, directivos, estudiantes, padres, docentes, guardianes y tutores. ¿Cómo? Enseñándoles a identificar sus emociones, poniéndoles nombres a sus emociones, a saber qué respuesta hay que dar a determinada emoción, cómo debemos comunicar esa emoción. Y se necesitan también, como dijo Jenny, aprender estrategias de resiliencia, porque estamos en un entorno negativo y de riesgo que debemos dotar herramientas a esos docentes, a esos padres, a esos directivos y esos estudiantes para poder surgir de ese fondo, de ese gran océano, donde está sumamente oscuro, a la parte donde ya va cambiando de tono y se va haciendo un hermoso océano azul. Luego hablábamos sobre las buenas prácticas. Me parece interesantísimo también que una forma de poder complementar esta gran oportunidad de rescate a la educación pública es analizar las buenas prácticas de las instituciones educativas fiscales particulares antes y después de las pandemias. Considero que ambos sistemas han tenido muy buenas prácticas y esas poder hacer unas alianzas estratégicas a través de compartir didácticas, metodologías, herramientas emocionales, prevención sobre la violencia intrafamiliar en todos sus ámbitos, fortalecer relaciones sociales, trabajar en herramientas para promover el arte como una forma de lograr expresar nuestros sentimientos, poder exteriorizar nuestra afectividad y también como un catalizador de todo aquello que se puede estar viviendo. El deporte, la creatividad, la inventiva y el emprendimiento. Poder dar un gran énfasis al cuidado ambiental. Entonces aquí va dentro de esto una pregunta para Emiliana. De este triángulo fantástico que lo explicó en una de sus diapositivas, esta bidireccionalidad, contenido docente, es importante para fortalecer ese triángulo que usted presentó. Mi pregunta, que puedan haber asesores que permitan vincular esos contenidos con esos docentes de técnicas pedagógicas, fortalecimiento emocional, salud integral, cuidado medioambiental, un buen manejo de la tecnología, un cuidado a nuestros adultos mayores. Será necesario que en esta bidireccionalidad de este triángulo tan maravilloso se requiere estas herramientas, Emiliana. Un poco eso va mi pregunta. Muchas gracias, Jacqueline. Doctora Vegas, si nos quisiera profundizar las ideas o las inquietudes de nuestras panelistas. Muchas gracias, Jenny y Jacqueline. Muy buenos comentarios y no sé si le puedo hacer justicia a la pregunta de Jacqueline porque obviamente, bueno, a los dos comentarios, yo creo que lo bueno es que estamos viendo que sin duda estamos ante una oportunidad real de transformar nuestros sistemas educativos para que sirvan mejor a los alumnos y también sirvan mejor a nuestros países. Sabemos que los países que han logrado dar el salto al desarrollo y a la reducción de la pobreza son países que le han apostado a su capital humano, más que a su capital, vamos a decir, a sus recursos naturales o recursos no renovables, por ejemplo. Y no hay país, en verdad, que ha logrado altos niveles de desarrollo
que no ha invertido seriamente en mejorar su educación y en que la educación sea la herramienta de ese desarrollo, y una educación además que sea inclusiva, que no sea solo para algunos. Entonces, y todo lo que hemos hablado también es que la educación que requerimos nosotros hoy y que vamos a requerir nuestros niños y jóvenes en el futuro es muy distinta a la educación que se necesitaba para poder tener una vida digna en el pasado. Por el cambio tecnológico, por los problemas ambientales, por las, vamos a decir, esta no es la primera pandemia probablemente que vamos a sufrir, y entonces cómo estar mejor preparados para la próxima vez, qué tipo de personal científico necesitamos en nuestros países para afrontar estos desafíos, ¿no? Tanto de pandemias como del cambio climático, por dar solo unos ejemplos. Entonces, realmente el desafío es enorme, y mi, mi inquietud es que no estábamos preparados para estos desafíos antes de la pandemia con los sistemas educativos que teníamos y que hemos tenido por años y que hemos ido expandiendo con algunas mejoras, pero yo diría no suficientemente transformadoras. Entonces creo que sí, que este es el momento de que nuestros líderes, tanto del gobierno como del sector privado, y todos los actores, los mismos docentes, los mismos padres y guardianes, los mismos estudiantes, digan, sí, a la educación es donde tenemos que apostarles como sociedad para salir de esta crisis y para estar mejor preparados para las que vienen, y para arrastrar con nosotros a todos aquellos que están quedándose todavía con mayores desventajas. Lo decía Jenny, niñas que están siendo mamás muy prematuramente y perdiendo su niñez, niños que están abandonando la escuela, niños y niñas muy prematuramente y que probablemente vayan a entrar en temas de violencia y crimen en vez de tener una vida llena de trabajo y ingresos que le puedan luego construir un mejor futuro para ellos mismos y sus familias. Entonces, pero creo que es importante saber, también decir, yo concuerdo totalmente que tenemos que invertir más en educación, tenemos que apostarle más, debería ser, si no el sector prioritario, que para mí lo es, definitivamente uno de los 2 prioritarios o 3 máximo. Y no lo ha sido en la mayoría de nuestros países seriamente. Pero también es cierto que algunos de nuestros países han hecho mucho esfuerzo en aumentar vamos a decir, la proporción del presupuesto que se asigna a la educación, y que no hemos visto los cambios y el progreso que se hubiera esperado para ese esfuerzo. Entonces, eso también nos obliga a repensar cómo hemos gestionado los recursos en educación, y uno de los trabajos que hemos estado haciendo también tiene que ver cómo podemos hacer que la inversión en educación sea más equitativa, es decir, darle más a los que menos tienen, y también que tenga mayor impacto, donde asignemos los recursos de una forma que por cada dólar o peso invertido tengamos mayores niveles de aprendizaje para todos. Entonces, esos son los desafíos que yo creo que tenemos que estar pensando, y va de mano con lo que hablamos de ese triángulo. O sea, si no estamos cambiando la interacción entre el docente, el alumno y el contenido, y no estamos logrando que el alumno esté más enfocado en el aprendizaje y que el docente tenga mejores herramientas y que el contenido sea más adecuado a la realidad de nuestros alumnos y de nuestros docentes, no vamos a lograr que ese triángulo realmente sea efectivo, y si no lo logramos no vamos a lograr mejores aprendizajes y mayor progreso. Entonces está todo relacionado. Muchas gracias. Podemos dar una tercera secuencia de intervención. No sé si Jenny o Jacqueline deseen agregar algo más de los comentarios de la doctora Vegas. Ingeniero, yo no escucho porque creo que no tiene el micrófono, disculpe. No, bueno, no sé si me escuchan ahí. Ahora sí. Gracias. Jenny, adelante. Quisiera aportar un poquito en cuanto se refiere a algo que en nuestra ciudad de Guayaquil hemos perdido, y es el amor al deporte
el abrir nuestros escenarios, el realizar prácticas deportivas, también la parte cultural, que ya lo mencionó Jackie, la música, las artes plásticas, son muy escasas, diríamos que casi incipientes. Y los chicos les gusta mucho el deporte, la educación física. Nosotros vemos en las escuelas, si usted suspende una hora de educación física, es la muerte para ellos. Suspéndame matemáticas, que no me importa, dice. Suspéndame lenguaje y no me importa, peor la física, la química, pero no me suspenda educación física. Ellos enseguida saltan. Entonces, en nuestra ciudad existía mucho el incremento y la fortaleza de los deportes. Hacíamos concursos, esos intercolegiales que de alguna manera incentivaban también el compañerismo, la competencia sana, el poder desfogar esos ímpetus de juventud que uno tiene, esas ganas de ganar los retos. Entonces, yo pienso que sí debemos pensar, así como hemos creado parques, en cada parque hacer una canchita de básquet, de vóley, alguna una parte donde puedan correr. Es decir, ir aumentando esas zonas donde los alumnos de alguna manera se diviertan. Instituciones educativas que tal vez las más antiguas de nuestra ciudad todavía tienen esa belleza de jardines, su cancha, pero tan descuidada porque los presupuestos, volvemos a caer, no dan siquiera para tener a las personas que nos ayuden a cuidar esos escenarios. No se diga poder tener personas que se encarguen de fomentar e incrementar las actividades lúdicas y las deportivas. También pudiera ser que después del COVID entremos a trabajar seriamente en los problemas que no están resueltos en cuanto al aprendizaje de nuestros niños. Y cuando venía yo, ahora conversábamos un poco con Eduardo y Jackie, este tiempo para nosotros y para nuestras familias, sabemos que casi que está perdido. Poco o nada es lo que han aprendido nuestros muchachos en cuanto a aprendizajes, a las matemáticas, a lengua, a las ciencias, porque la no relación con el maestro le impide al estudiante hacer la pregunta directa. Maestro, esta parte no lo entendí, esto no comprendí. ¿Me puede repetir? El tiempo de los 30 minutos se fue y el maestro está muy acorde a cumplir sus horarios y que si él se atrasa ya no cumple su planificación. Entonces, esa parte del aprendizaje, digamos, escolástico, está un poquito bastante venido abajo. Pero pudiéramos haber ganado otras cosas, como por ejemplo la lectura. ¿Cuántos niños tenemos con déficit de lectura? La UNESCO nos ha indicado que en América Latina los niños tienen un nivel de lectura 1, es decir, que están en el nivel básico, que apenas pueden ubicar en el texto los elementos que ahí aparecen. O sea que no podemos pasar todavía al segundo nivel. Si hubiéramos por lo menos o podríamos nivelar esa parte,
de la lectura y pasar a la comprensión para poder llegar a la lectura crítica y al juicio. Estamos en este momento en campañas electorales. Los chicos tienen que aprender quién le dice la verdad y quién le está engañando, o qué cosas sí son factibles de hacer y cuáles son utópicas. Necesitamos esos jóvenes que ya tengan un pensamiento crítico, que puedan dilucidar y saber elegir a sus mandatarios. En las matemáticas también tenemos mucho déficit. Digamos que el nivel en el Ecuador es de 9 sobre 20. Digamos que un 50% de estudiantes todavía no han pasado por saber las 4 operaciones básicas, digamos, respondiendo de forma rápida y concreta. No se diga otros elementos. Creo que las pruebas, inclusive de ser bachiller, tomadas hace un año, y nos dan a entender que todavía nos falta mucho por recorrer. Los niveles superiores del pensamiento todavía no lo hemos trabajado. Y tranquilamente podemos en este tiempo, sin poder absorber todo el currículo, dedicarnos a superar las dificultades que tenemos. Entonces, aprovechemos este tiempo para corregir esas lagunas que todavía nos quedan en deuda. Muchas gracias, Jenny. Bueno, enfocarme esencialmente en dos direcciones, fortaleciendo toda esa investigación y presentación, Emiliana, que nos ha tenido esta reunión en esta tarde. Insisto mucho en que se logre una sinergia a nivel de nuestros países y mucho más aquí en Ecuador, a nivel del mundo, entre políticos, empresarios y directivos. Se necesita realmente una sinergia luego de esta pandemia, luego de este COVID-19 en temas de educación. Plantearnos a lo mejor cuáles serán nuestros objetivos en términos de educación para poder lograr superar lo que estamos actualmente viviendo y hacer un estudio serio y comprometido sobre la educación y la violencia intrafamiliar. Eso es algo que se necesita para luego dar un soporte y una ayuda a quienes lo han vivido. La educación y información sobre trabajar en los estudiantes un conocimiento sobre su sexualidad. La educación y las adicciones. La educación y la indagación para el desarrollo del pensamiento creativo. La educación y los hábitos de alimentación. La educación y la necesidad de la comunidad. Enfocándonos en la necesidad de la comunidad, eso sería fantástico para los empleadores, y en un triángulo mencionaba sobre los empleadores que pudieran mantener un contacto con las instituciones educativas técnicas para saber qué necesita determinada comunidad, porque las necesidades no son las mismas. Con las instituciones educativas y las universidades, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el perfil de estudiantes que necesitamos y que tenemos que ahora entregar a nuestra sociedad? Seguir también trabajando en desarrollar las habilidades cognitivas. Tanto el maestro como nuestros estudiantes necesitan trabajar y fortalecer las habilidades cognitivas. El pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el manejo de nuestros impulsos, la autorregulación, la autonomía. Necesitamos mucho trabajar en esto y debe haber un estudio serio
post-pandemia con esta alianza estratégica. Y el otro punto es sobre el numeral 4 de la diapositiva, que hacía referencia a hacer el aprendizaje más divertido. Y considero que estimular la curiosidad en nuestros estudiantes es un reto de los docentes. Porque ahora no solamente se necesita decirle al estudiante, atiende o presta atención a lo que digo, sino que eso que digo despierte la curiosidad en el estudiante para que enfoque su atención en aquella novedad que le puede estar dando a conocer el maestro, ¿no? Entonces, trabajar en la curiosidad, trabajar en procesos de neuroeducación para que los maestros conozcan cómo funciona el cerebro, cómo aprende, qué es esto del aprendizaje significativo, qué es esto de la resolución de problemas, qué es esto de la toma de decisiones, qué es esto de desarrollar el emprendimiento en una sociedad que ha sufrido tanto luego de la pandemia y que estamos aún en estas circunstancias. Entonces son retos, son estudios serios y una alianza estratégica de empresarios, políticos, directivos, gobiernos, si queremos realmente hacer aquello que estamos viviendo, realmente un océano azul en educación. Un poquito eso, Emiliana. Gracias. Gracias, Jacqueline. Doctora Vegas, no sé si nos gustaría escuchar unas conclusiones finales suyas para poder luego hacer el cierre de esta mesa. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mira, la verdad es que concuerdo casi completamente con las dos panelistas. Yo diría, solamente con respecto al último punto de Jacqueline, del maestro tener que fomentar la curiosidad, que es curioso que sabemos que los niños y todos nacemos con una curiosidad infinita. Los niños desde que nacen lo que quieren es explorar, tocar, sentir, aprender. Y es justamente a medida que van creciendo que le vamos matando la curiosidad porque les vamos poniendo normas y límites y les vamos diciendo que esto sí, pero esto no. No les damos mucha explicación. Si preguntan mucho, los criticamos. Y creo que los sistemas educativos que hoy en día tienen los mejores resultados le han dado completamente vuelta a esa forma, vamos a decir, vieja de la escuela, de ordenar y más bien dejar que sea el alumno quien, vamos a decir, a través de su curiosidad va explorando y va aprendiendo, y el docente que facilita ese proceso y que lo orienta, pero no lo limita tanto. Entonces creo que esas son yo creo que uno de los mensajes que quisiera dejar, que aprovechemos. Probablemente ustedes ya teniendo muchos compatriotas mías, desafortunadamente, que han tenido que emigrar a Venezuela, que es mi país de origen, se han dado cuenta que vengo de allá por mi acento. Y yo a mis colegas en Venezuela, cuando ojalá salgamos de las crisis tan enormes que tiene el país, que han destruido realmente nuestro sistema educativo, yo les mencionaba hace unos meses que es una oportunidad de no reconstruir lo que teníamos, sino realmente repensar completamente hasta cómo agrupamos a los niños en la escuela. ¿Por qué seguir haciéndolo, por ejemplo, por edad y asumir que todos van a aprender al mismo tiempo las mismas cosas en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Y que sabemos que eso no es así. Y en su lugar decir, bueno, estas son las competencias que queremos que todos nuestros ciudadanos tengan, y hacerlas muy claras, saber muy bien cómo las logramos, pero invitar a que cada estudiante las vaya, vamos a decir, aprendiendo en su propio paso, a su propia manera, facilitando. O sea, hoy en día tenemos herramientas tecnológicas que no teníamos hace 5 y 10 años, que nos permiten realmente repensar el proceso educativo. Tenemos, como le decía muy bien Jacqueline, mucho más conocimiento de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona de las ciencias cognitivas. Entonces podemos realmente
transformar la educación. Y yo los invitaría a pensar en una educación muy diferente, donde los niños están realmente al centro, los niños y el alumno, y donde tampoco es un proceso que solo ocurre durante la niñez y la juventud, sino que es un proceso a lo largo de la vida, que seguimos como adultos aprendiendo. Todos deberíamos tener esa curiosidad que tiene un niño, un niño pequeño y seguir aprendiendo y reconocer que no sabemos todo y que aprender también nosotros de los niños, de lo que ellos esperan y cómo ellos quisieran que sean sus vidas. Entonces, ese sería mi mensaje final. Muchas gracias, doctora Vegas. Vamos a concluir en esta mesa panelista de las ideas principales que han estado reforzándose durante este coloquio. Nos queda el impacto que tiene hoy por hoy el papel del maestro en educación y que hoy por hoy también lo están los padres reconociendo. Esto nos lleva, y lo mencionaba Jenny y lo reforzó Jacqueline, mencionaba también o nos llevaba a que se valorice el papel de los padres en educación. Mencionaron que está este COVID llevando a que los padres reconozcan el papel de los profesores y el papel que ellos tienen fundamental como educadores. Un punto importante que mencionaron y que fue muy común, la importancia de la lectura en la formación de nuestros niños, de nuestros educandos, tanto en las etapas de la niñez como en la adolescencia. Y el papel de la práctica del deporte. El arte y el deporte, por ahí lo mencionaron, iluminan a la ciencia. Por lo tanto, es algo que la escuela del futuro debería de plantearse, además de las ciencias matemáticas, los idiomas, el arte y el deporte tienen que ser algo muy común en nuestras instituciones educativas. Y un punto final es la sensibilización que tienen que tener nuestras autoridades, las empresas, las entidades privadas, las organizaciones no gubernamentales, para trabajar conjuntamente en diseñar la nueva escuela, revisando los contenidos, los nuevos valores que hoy por hoy deben practicar nuestros niños, ¿sí?, que nos debe llevar también a asegurar para ellos un futuro más promisorio. Quiero agradecer a nombre de los panelistas, de las panelistas, de la doctora Vegas, a la Fundación Ecuador, a la Alcaldía de Guayaquil, por esta brillante iniciativa, y estamos seguros que va a traer las ideas que hoy por hoy se han postulado, van a traer una enorme fuerza para cambiar el sentido de la educación, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.